Hola, buenos días a todos. Bueno, pues soy Quirós y aquí me tenéis dispuesta a hacer un nuevo vídeo. Antes que nada, deciros que si es posible os suscribáis al canal. Es gratis, no cuesta nada, simplemente es darle al botón de suscribirse y a partir de ahí recibiréis notificaciones acerca de los nuevos vídeos que vaya haciendo. Y por supuesto, si una vez terminada la escucha de lo que yo pueda decir os ha gustado, pues le dais a me gusta, que se agradece mucho. Y faltaría más, algún comentario que se quiera hacer, los recibo todos encantada. Bien, lo cierto es que llevaba 14 días hoy sin realizar ningún vídeo, bueno, pues son razones diversas, ¿no? Y ahora me encuentro, claro, aunque tengo una barbaridad de notas tomadas y no sé muy bien si si voy a ser capaz de salir del caos de mis notas para trasladaros algo de claridad en cuanto a lo mucho que ocurre y que está ocurriendo en Ucrania y en general en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo alrededor de esta guerra tan cruel y tan bárbara iniciada por el dictador del Kremlin. Lo cierto es que esto ha significado un cambio absoluto de paradigma, le ha puesto patas arriba el tablero de lo que ha sido el mundo después de la Guerra Fría hasta ahora, y Putin verdaderamente le ha dado una patada a ese tablero, una patada salvaje a ese tablero, y de modo que hay que repensar de arriba abajo todo el sistema de seguridad y toda la relación de las democracias con regímenes dictatoriales como el que representa el ruso, digo Putin, y la dependencia que Europa, básicamente Europa, tiene del gas y del petróleo y también del carbón que ha estado comprando a Rusia en los últimos años. Se ha demostrado que es un catastrófico error que ahora nos está provocando innumerables problemas, pero también es cierto que si de algo sirve entre comillas, porque las guerras son horribles, pero si algo sirve entre comillas esta horrible guerra, es para darnos cuenta de que no al nivel de los ucranianos, de lo que están padeciendo, de lo que está padeciendo este pueblo ucraniano, de lo que está luchando por su libertad, sino a un nivel más modesto, no debemos dar nada por conseguido definitivamente. No hay nada en nuestras democracias que esté definitivamente conseguido. O peleamos por ello y estamos dispuestos a asumir algún sacrificio por ello, o verdaderamente nos vemos en una encrucijada muy difícil. Porque lo cierto es que los europeos occidentales, los estadounidenses también, los canadienses, todo el mundo occidental, nos hemos visto absolutamente sorprendidos y asombrados de la reacción del pueblo ucraniano a la invasión. Todo el mundo más o menos, casi todos esperábamos que esta situación se solventara en unos pocos días, que no se opusiera demasiada resistencia al invasor, sabiendo la capacidad enorme, la supuesta capacidad militar, que ahora está bastante en entredicho, del ejército ruso. Pues no pensábamos ciertamente que los ucranianos iban a plantar cara de la manera en que lo están haciendo, y esto para un occidental es motivo de asombro. Bueno, pues una vez recuperados del asombro nos damos cuenta, creo, al menos por mi parte, creo que mucha gente también, de que hay cosas por las que uno debe estar dispuesto así es necesario un pequeño sacrificio, como digo, nada comparado con lo que están haciendo estos patriotas ucranianos, pues verdaderamente merece la pena hacerlo. Y me refiero, pues por ejemplo, a la dependencia del gas ruso, que se está intentando, Alemania y otros países están intentando solventar con la ayuda de Estados Unidos, comprando el gas en otra parte, poco a poco ir haciéndolo. Y si esto exige que bajemos un par de grados la calefacción, no me parece un sacrificio demasiado importante.
Pero esto se extiende a todo, es decir, tampoco los servicios públicos de los que disfrutamos tienen garantía de eternidad, a menos que estemos dispuestos tanto a luchar por ellos, por supervivencia, como a sacrificarnos por ellos en algunas ocasiones cuando vienen mal dadas económicamente. Y esta es una situación que realmente viene muy mal dada económicamente y no parece que tener visos de mejorar en el corto plazo. Bien, dicho esto, luego por supuesto hablaré más de Ucrania, de Putin y toda la situación. Como suelo empezar por los british, la verdad es que los tengo un poco abandonados, no les he hecho demasiado caso las últimas semanas, pero aún así pues no puedo resistirme y claro, escucho bastante lo que, en fin, las cosas que se cuecen por allá. Ha habido en las últimas semanas una visita de Boris Johnson a Arabia Saudí, tragando mucha quina, porque resultó además la mala suerte de que el día anterior los saudíes habían liquidado a 81 personas, porque ahí se aplica la pena de muerte, así que Johnson tuvo que viajar al día siguiente y poner la mejor cara de la que fue capaz, pues para pedir a los saudíes que, bueno, pues que exporten más petróleo, la necesidad que tiene Occidente de que haya más petróleo en el mercado, en fin, que al vetar el petróleo ruso, los británicos pues también se ven necesitados de que haya más petróleo en el mercado, ¿no? Bien, esto fue un sapo que tuvo que tragar el señor Johnson. Gajes del oficio. Bien, aparte de esto, bueno, hay que hacer notar que los dos ex primeros ministros, el conservador John Major, un hombre muy digno, y el laborista Gordon Brown, igualmente digno, han pedido y han abierto digamos, estas campañas que se hacen para que se sume gente. Se han sumado ya más de 1 millón de personas, y es un dato de hace unos días, ahora serán más, a la petición de que cuando toda esta pesadilla termine, tanto Putin como sus cómplices sean juzgados por crímenes de guerra. Una iniciativa que me parece extraordinaria y que están encabezando estos dos ex primeros ministros. Es una muestra además de que se puede colaborar entre los partidos, de que no hay mayor problema en ponerse de acuerdo en determinadas cosas, o no debería haberlo. Bueno, además de esto, Boris, siempre dando la nota, tuvo hace como una semana o así, en una reunión del partido, no tuvo mejor ocurrencia que comparar la supuesta lucha, entre comillas, digo todo esto, de los británicos por su libertad, es decir, según Boris, el Brexit, con la lucha, esta sí cierta, del pueblo ucraniano por su libertad. En fin, es absolutamente escandaloso, se formó un lío muy gordo, porque la comparación resulta francamente muy poco adecuada. Pretender igualar el Brexit, el referéndum amañado del Brexit, amañado por mentiras y propaganda, entre otras la propaganda de Putin, las mentiras de Putin y sus psicofantes, con la situación que está padeciendo el pueblo ucraniano, es francamente delirante y muestra la escasa talla moral, por más que pretenda, del señor Johnson, al que por cierto se le vio especialmente incómodo en la última cumbre de la OTAN la semana pasada, allí como con las manos en los bolsillos, mirando hacia un lado o hacia otro, porque en fin, nadie le hacía demasiado caso, empezando por Biden, que por mucho que sean socios, y lo van a seguir siendo, porque las relaciones entre los dos países no van a, en fin, son muy intensas, pero Biden desde luego no tiene a Johnson como uno de sus favoritos entre los líderes europeos, y eso se vio claramente. Bueno, aparte de esto, ha habido alguna ya, bueno, relacionada con el famoso Partygate, del que ya os hablé varias veces. Ha resultado ahora que la policía ha multado a más de 30 personas en Downing Street, gente que trabaja allí, por haberse saltado las normas todas las normas relacionadas con el COVID.
Parece ser que entre estas 30 y tantas personas, de las que no se sabe la identidad, no está de momento el primer ministro. Y bueno, Boris es un tío, como se suele decir, tiene baraca. Esta horrible guerra de Ucrania, digo ahora muy entre comillas, le ha venido bien en el sentido de que todo el follón que había montado en torno al Partygate se haya enfriado muchísimo, y no parece que, por mucho que la policía le multe, sabemos que la policía se resistió mucho a iniciar esta investigación, no sabemos cuánto tiempo todavía puede extenderse. Bueno, pues no parece que Boris tenga su puesto en riesgo por este Partygate, que en aquel momento, hace un par de meses apenas, parecía que se lo iba a llevar por delante. Aparte de esto, en mayo hay elecciones locales, y donde sí que puede haber un lío bastante considerable es en Irlanda del Norte. En estas elecciones locales se elige también a la nueva asamblea de Stormont, y ya hay otra vez una presión de los partidos unionistas para que el gobierno denuncie el protocolo de Irlanda del Norte. El gobierno está mirando para otro lado y haciéndose un poco loco en el tema tal, bueno, vamos a ver, en fin, saben las consecuencias que podría tener esto. Y los partidos unionistas, que verdaderamente no se distinguen por su inteligencia política, vuelven a presionar, y no sabemos cuál será el resultado de las elecciones, pero desde luego si el Sinn Féin las gana, como parece probable, no digo seguro, pero sí probable, se puede organizar un lío bastante importante. Bueno, pero de eso habrá tiempo de hablar. Bien, vamos a pasar ahora un poco a los Estados Unidos. Ha habido mucha polémica, para mi juicio totalmente artificial, por las palabras de Biden en el discurso que pronunció durante su estancia en Varsovia. Recordemos que Biden acudió primero a Bruselas, estuvo presente, y es un acto muy significativo el viaje de Biden, está físicamente con los líderes europeos y con el Justin Trudeau, con el canadiense, físicamente en Bruselas, en la cumbre de la OTAN, en la del G7, y después, un hecho absolutamente inusual, como invitado especial en la cumbre de los 27, en la que se celebró de los 27 líderes de la Unión Europea. Esto fue muy significativo. Y bueno, los acuerdos ya sabemos, seguir apoyando a Ucrania, etcétera. Bien, después Biden se fue a Polonia, visitó a los refugiados. Allí es donde creo recordar que se refirió a Putin como butcher, es decir, un carnicero. Y luego, durante el discurso que hizo en Varsovia, un discurso que merece la pena escuchar, no es largo, es bastante breve, pero es muy contundente y muy claro en defensa de las democracias. Bueno, pues para terminar el discurso dijo que no era posible que un dirigente como Putin siguiera en el poder. En fin, esto provocó un cierto escándalo y rasgamiento de vestiduras, yo no veo por dónde. En ese momento Biden además estaba dirigiendo expresamente a los rusos, al pueblo ruso. Sabemos que no todos los rusos están conformes con lo que está ocurriendo, ni mucho menos. Sabemos que la propaganda funciona 24/7 allí, y que es muy difícil que mucha gente sea consciente de lo que realmente está pasando. Pero se refería a eso, se dirigía a los rusos y decía pues que con un señor como este al frente es muy difícil que las cosas se puedan resolver. No veo dónde está el problema. Ya hace unos días había comentado Biden en un comentario que también se interpretó como un desliz, y de ninguna manera lo era, cuando dijo que Putin era un criminal de guerra. Y luego todo salió ya, bueno, está el Pentágono, es que no sé qué, pero después ya se supo que efectivamente estaban reuniendo ya información para poder en el futuro llevar a los tribunales a este señor y a estos cómplices. Es decir, que decir que Putin no debería seguir al frente del país no es ninguna injerencia. Sabemos todos, y claro, Putin salió enseguida esto, y los medios de Putin, esto corresponde al pueblo ruso decidirlo. Ojalá correspondiera a decidirlo al pueblo ruso. Lo cierto es que Putin ha hecho trampa en todas las elecciones.
desde las segundas elecciones a las que se presentó, pero vamos, millones de votos obtenidos de modo fraudulento. Se ve a gente introduciendo decenas de papeletas, un mismo votante en las máquinas de votar. Es decir, solo en Moscú, en una de las elecciones que se celebraron, se calculó que había 1 millón de votos fraudulentos. Por lo tanto, no son los rusos quienes deciden si Putin sigue o no, es Putin quien lo decide, o los que están alrededor de Putin. Así que no veo ningún motivo de escándalo en ese comentario de Biden. Bien, bueno, aparte de esto, aunque está muy oscurecido por la actualidad tan tremenda que estamos padeciendo, en Estados Unidos aquí hay un factor importante que la guerra en Ucrania ha favorecido, y es de alguna manera la unidad muy frágil, sin demasiada base firme, pero sí la unidad entre el Partido Demócrata y el Republicano. Es decir, los republicanos han visto claramente que no podían en este tema estar del lado de su líder, de este lunático de Donald Trump. Entonces, se han posicionado claramente del lado de la democracia en este sentido y del combate que se está librando en Ucrania. Hay que decir que Trump ha vuelto a dar la nota y a hacer el ridículo, pero aparte ha vuelto a revelar su categoría no solo de líder, que espero que algún día se pruebe, de golpista, sino de traidor a su país, porque sabemos que Ucrania tuvo mucha relación con su primer impeachment y no se le ha ocurrido nada mejor en estos últimos días que pedir a Putin en una entrevista pública que revele todo lo que sabe acerca de los negocios del hijo de Biden, de Hunter Biden, en Ucrania. Una petición verdaderamente ridícula, cuando ya se demostró que de esto no había nada y que eran todo invenciones del dúo sacapuntas que forman Trump y Putin. Así que imaginaos hasta dónde llega el delirio de este sujeto. Bueno, aparte de eso, como el comité sigue investigando, el comité que investiga el intento de golpe que condujo a la insurrección del 6 de enero, se ha visto ahora que en los récords telefónicos de la Casa Blanca hay un gap, es decir, hay un agujero negro de 7 horas, ni más ni menos que de 7 horas, de conversaciones de Donald Trump que no aparecen. No se sabe, o es posible que las hiciera con teléfonos de estos prepago, que pidiera el teléfono a alguien, pero lo cierto es que Trump no tenía, se cuidó mucho de que sus conversaciones aparecieran en los récords que ahora se están viendo, lo cual da mucho que pensar, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver hasta dónde llega esta situación. Hay que anotar también un hecho histórico, y es que ayer por fin se confirmó como nueva miembro del Tribunal Supremo a la jueza Brown Jackson. Han sido 36 horas de audiciones en el Senado, ha sido muy complicado, pero finalmente ya se le ha dado el visto bueno y esta jueza entra a formar parte del Tribunal Supremo. Algo que es, Biden, es una promesa electoral de Biden que ha cumplido. Y aunque desde luego los intentos de Trump de involucrar al Tribunal Supremo en sus delirantes afirmaciones de que las elecciones le habían sido robadas, no han tenido éxito. Sí hay algún juez del Supremo envuelto, por cierto, en el escándalo, que se llama Clarence Thomas, un ultra conservador que ya lleva muchos años en el Supremo. Su mujer es una activista que se ha probado que mantuvo relaciones con el jefe de gabinete de Trump en todo este tema de la insurrección, y está en verdaderos apuros. Hay quien ha pedido su dimisión, pero no creo que se produzca. Entonces el Tribunal Supremo no hay equilibrio, pero se está de alguna manera intentando que no predomine. Estos señores jueces están ahí toda la vida, a menos que dimitan, como ocurrió en este caso, que esta jueza entra porque el anterior juez, que también había sido nombrado por los demócratas,
dimitió. Y bueno, es difícil que se cambie el equilibrio de fuerzas allí, pero bueno, de momento ya se ha aprobado la entrada de esta jueza. Bien, luego una pequeña nota sobre España. Yo he visto a Zelensky, luego hablaré de la Z de Zelensky, por cierto. He visto a Zelensky en muchísimas intervenciones ya. Las últimas han sido en el Parlamento belga, en el holandés, en el danés, en el noruego, es decir, ya empezando, por supuesto, empezó por el británico, el Congreso estadounidense, bueno, luego ya ha estado en, yo qué sé, el polaco, el italiano, y yo me preguntaba, digo, pero vamos a ver, ¿no habrá una intervención de Zelensky ante el Parlamento español? Pues, bueno, no sé, yo digo yo que en Bélgica, Noruega y tal, bueno, son países importantes, pero bueno, España con 47 millones y medio de habitantes, un país que tiene, en fin, hay muchísimos ucranianos viviendo en nuestro país. Ahora mismo se espera a unos 70.000 en esta primera entrada de refugiados. Bueno, creo que esta semana se han vuelto a enviar armas a Ucrania. No se ha dicho, no se ha dado más información y me parece muy bien. Aparte de eso, se han enviado de nuevo ayuda humanitaria, una ambulancia medicalizada. En fin, España está implicada. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible? Bueno, pues por fin se ha anunciado que este martes, el día 5, Zelensky intervendrá ante el Congreso de los Diputados. Bueno, me parece muy bien y ya era hora. No sé si aquí ha tenido algo que ver la composición del gobierno español, con comunistas dentro de él, o con la polémica con el sector podemita del gobierno, que no estaba nada de acuerdo con que la OTAN facilitará armas a Ucrania. En fin, lo que ya sabemos. Hay que hacer notar además que en una cuestión pues bastante, que vamos a decir, pues curiosa, el Partido Comunista de Castilla y León decretó la semana pasada y afirmó que la OTAN debería salir de Castilla y León. Así que nada, ya sabéis, la OTAN, según el Partido Comunista de Castilla y León, no debería operar en Castilla y León. Oh, vaya, qué cosas. Bueno, todo esto me imagino que Zelensky pues le ha dado más de una vuelta y ha estado pensándoselo, pues finalmente va a intervenir. Habrá que estar atento porque Zelensky no tiene ningún problema en sus intervenciones, por ejemplo, como a los alemanes les echó una buena bronca. Y bueno, luego le aplauden y tal, pero la bronca se la llevaron. Bien, sobre Zelensky también quiero hablar. Hay mucha... sí, voy a hablar de Zelensky, porque hay mucha conversación acerca de cómo este hombre, de qué manera se está liderando a su país en esta situación tan crítica, como, bueno, pues no ha salido corriendo tal como Putin pensaba. Putin y sus psicofantes pensaban que Zelensky iba a salir corriendo a la primera oportunidad, que iba a abandonar Kiev, y ellos en la famosa Blitzkrieg, la guerra de relámpago, se iban a hacer con Kiev en 3 días. Eso es lo que habían dicho los generalotes a Putin, y evidentemente esto no se ha cumplido. Por lo tanto, el fracaso político, el error estratégico es de dimensiones descomunales. Pero digo que sorprende cómo Zelensky se maneja ante las cámaras, y a mí, francamente, sí que me sorprendió su actitud inicial, pero cómo se maneja ante las cámaras no me sorprende, porque este hombre, que por cierto es licenciado en Derecho, era un comediante, pero un comediante, bueno, había hecho una licenciatura, es hijo de una familia de clase media bastante acomodada. Su padre era profesor de informática, la madre ingeniera, es decir, por cierto, es una familia que padeció muchísimo durante el nazismo, son de origen judío. De hecho, es el único presidente judío fuera de Israel que hay ahora mismo en Europa y que ha habido, que yo recuerdo, en los últimos 50 años. Y además fue elegido con el 73% de los votos, que también hay que decirlo. Bueno, pues este hombre ante las cámaras tiene mucha experiencia, porque sabe lo que es estar ante una cámara. Pero en este caso, además de la experiencia y del saber estar,
lo que Zelensky desprende es convicción, autenticidad. Es decir, esa es la fuerza de la convicción. Como él suele decir, no te presentes nunca como lo que no eres, preséntate tal como eres. Y bueno, habrá unos a los que les guste más y a otros que les guste menos, no puedes pretender gustar a todo el mundo. Pero ahora mismo Zelensky está fascinando a todo el mundo, y yo creo que es precisamente por eso, por la fuerza de sus convicciones, por su naturalidad al expresarlas, y porque desde luego no tiene pelos en la lengua. Y cuando uno está en una situación tan desesperada como la que está el país, viendo cómo el país se destruye ante tus ojos, cómo lo están destruyendo estos salvajes, pues claro, tiene uno mucha convicción y mucha fuerza. Y eso es lo que refleja Zelensky. Y desde luego resiliencia, es decir, una capacidad de aguante que uno no sabe muy bien, pero yo creo que todo sale de todo emana de esa fuente de convicción y de estar en posesión de la razón moral en esta circunstancia tan trágica. Así que en fin, hay que valorar mucho. Ayer mismo le escuché, hizo una intervención, se interviene varias veces al día, ha hecho muchas entrevistas o bastantes entrevistas con periodistas, incluso una con periodistas rusos que ha sido prohibida, por supuesto, en Rusia. En otra ocasión se dirigió a los rusos en ruso, porque hay que recordar que su lengua materna es el ruso, como la de tantos ucranianos, hasta un 30%. Bueno, pues este hombre sigue, o sea, tiene una actividad muy intensa también en el sentido de animar a sus fuerzas armadas, a los cientos de miles de voluntarios de las fuerzas de defensa que están operando en todo el país. En fin, hace una gran tarea. Esta noche, le escuché ayer noche, hizo una intervención en la calle, a veces las hace en la calle, rodeado de una cierta seguridad, pero no en el búnker en que suele hablar muchas veces. Estaba en la calle, era de noche, y reveló además que había cesado en sus puestos a 2 antiguos generales responsables de los servicios de seguridad. Los nombró, los dio sus nombres y dijo que siempre están pendientes porque saben, y esta es una demostración más, de que hay una quinta columna operando dentro del país, una quinta, todo el mundo utiliza ya esta expresión, quinta columnista, de que viene, creo que de nuestra guerra civil. Esa quinta columna está operando dentro del país, estaba operando ya dentro del país antes de que Putin iniciara la invasión, porque Putin sabía perfectamente que iba a iniciar esa invasión, por mucho que lo negara. Entonces esta gente ya estaba ahí asentada y además tienen tentáculos en los servicios de seguridad y dentro de, en situaciones muy delicadas. Y la inteligencia ucraniana pues está trabajando full time en identificar a esta gente. Bien, hay una cuestión, los veremos, hemos visto, estamos hartos de ver cómo el ejército ruso lleva en todos sus camiones, en todos sus carros de combate, etcétera, la famosa Z, una Z enorme que se ve que alguna lumbrera rusa se le ocurrió poner ahí, vamos a poner la Z y esto nos va a identificar y vamos a ser recibidos allí como héroes porque vamos a por la Z. Ha habido mucha especulación que si la Z es la última letra del alfabeto y eso significa pues, una especie de aniquilación. Bueno, la aniquilación para aniquilar al pueblo ucraniano, la verdad es que no necesitan ninguna letra estos señores. Pero bueno, ha habido mucha especulación, que si no existe en el cirílico, que por qué. Yo creo que la explicación es bastante sencilla. La Z es Zelensky. Así de simple. Es decir, él iba por Zelensky y le ha salido el tiro por la culata, porque Zelensky sigue ahí y él ha tenido que empezar a retirar tropas del norte porque no es capaz de sostener esa ofensiva norte, este y sur que había iniciado, que tenía por objetivo tomar Kiev, llegar hasta Odessa y meterse todo lo posible hacia el oeste del país y a ser posible dividirlo en plan Corea del Norte, ¿vale? O Alemania del Este. Ese era el objetivo, que hasta ahora no ha logrado. Bien,
Así que para mí la Z se refiere claramente a Zelensky. Vamos a ir un poco con Putin y sus líos en el Kremlin. Hay mucho rumor y mucha noticia, en fin, hay muchas conversaciones, debates, expertos. Yo he oído a muchos, desde luego a unos extraordinarios, gente que conoce muy bien las interioridades que ha vivido en Rusia, o que son rusos, o medio norteamericanos, Yula Yoffe, Masa Gessen, Karamuzak, el otro, en fin, hay mucha gente que habla con mucha sensatez de esta cuestión, y todos coinciden en que esto no le ha salido bien, que esta operación que él llevaba años planeando, ninguno de los generales que están a su alrededor se ha atrevido nunca a decirle esto no va a funcionar, porque es posible que haya dentro del círculo de poder de Putin, que es muy estrecho, gente más lúcida, claro que sí, pero han tenido miedo de decir la verdad, no le han de alguna manera dicho, no, esto nada, esto en 4 días lo solucionamos, ya verás, estamos en Kiev, nos ponemos ahí una marioneta frente del gobierno tipo Yanukovych y hasta ya correr. No, esto ha resultado que no ha sido así, ni ha habido flores en el recibimiento, ni las zonas ucranianas, por ejemplo Kharkov, que es la segunda ciudad del país, que han prácticamente destruido los bombardeos y los misiles rusos, y que es rusófona, es decir, que es de habla rusa, les ha recibido con flores de ninguna manera. Y lo mismo ha pasado en el sur, en Gerson por ejemplo, donde la gente se sigue manifestando. El otro día dispararon directamente a la gente que se manifestaba, porque no, en fin, no están conformes con que los rusos hayan invadido su ciudad. De modo que esta pretensión de que iba a ser fácil, en absoluto. Bien, pues entonces parece ser que Putin ha represaliado a varios generales, entre ellos al segundo jefe de la llamada Guardia Nacional, que Putin mismo creó, también a algunos miembros de los servicios secretos, entre ellos al responsable de la actividad de los servicios secretos del FSB, los servicios secretos rusos en Ucrania, por al parecer pues mala información que había obtenido y que había presentado a Putin, que bueno, se ha demostrado que era mala desde luego, y a algunas personas más. Y hay muchísima polémica y debate en torno a la situación real del ministro de Defensa, de Sergei Shoigu. Shoigu ha sido hasta ahora un aliado incondicional de Putin, van de vacaciones juntos, se supone que han sido amigos, pero parece ser que ahora la relación entre los dos es pésima. Shoigu de hecho ha estado desaparecido muchísimos días, y a saber lo que esto significa en la lógica neostalinista del Kremlin. Luego apareció en unas breves imágenes, que no, sin decir cuándo fueron obtenidas esas imágenes, en la televisión, el canal de propaganda de Putin, es la televisión estatal, pero lo cierto es que no se sabe mucho más de Shoigu. Y hay mucha sospecha de que realmente las cosas no están bien. Bueno, claro, todo esto Putin no puede salir de ninguna manera, digamos, derrotado de Ucrania, es decir, no se puede retirar y decir, bueno, aquí no ha pasado nada, esto ha sido un error, mejor nos vamos todos a casita y aquí se acaba la historia. No puede hacer eso, entre otras cosas porque tiene que vender a su población que todo esto está mereciendo la pena, que todo lo que están haciendo al final van a quedarse con el este del país, todas estas mentiras de la desnazificación, toda esta basura propagandística. Bueno, pues que hay mucha gente en Rusia pues que se la cree. Entonces, claro, tiene que presentar algún resultado sobre la mesa que diga, veis, ha merecido la pena. Han merecido la pena los miles de muertos que se están produciendo, las miles de bajas que se están produciendo en el ejército ruso, chavales jovencísimos, reclutas que han sido enviados a Ucrania. El otro día veía yo a un grupo de soldados rusos diciendo que el armamento que les habían dado no funcionaba, que todo parecía que iba a ser muy moderno y muy estupendo, y luego se han dado cuenta de que era armamento de la época de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la corrupción dentro de la élite militar rusa es brutal, y
muchísima parte de la inversión que Putin ha puesto en la compra de armamento y todo esto, que es cierto que lo tienen, pero una buena parte se ha ido a los bolsillos de estos señores. Con lo que ni el armamento es tan moderno como pensaban, ni los misiles son tan precisos como pensaban, y hasta se han dado casos de que la comida no está en buenas condiciones. Todo esto sin contar los problemas logísticos, de abastecimiento, en fin. Es un auténtico desastre, y esa es la causa por la que parte del ejército se está retirando ahora hacia Bielorrusia. Bien, entonces esta corrupción dentro del ejército es absolutamente escandalosa, y la cantidad de muertos es enorme, y ya heridos, hablan de decenas de miles de heridos. Muertos, hay quien habla de 15.000. Entonces es brutal. Esto no les ha ocurrido nunca antes. Esta es una guerra real, no es una invasión como cuchillo en mantequilla, es una guerra real, y de ninguna manera esperaban que los ucranianos plantaran la cara que están plantando, y tampoco que la OTAN y Europa se mantuvieran firmes y bueno, estuvieran facilitando tal cantidad de armamento que los ucranianos están sabiendo manejar. Me hacía mucha gracia el otro día porque había un ucraniano, un soldado ucraniano, diciendo en español: no pasarán. Y digo, vaya, que hay que ver cómo hay ciertas cosas, como esto de la quinta columna o el no pasarán, han quedado ahí en el imaginario de la gente, ¿no? Y están ahí. Bueno, pues así están las cosas. Ahora se ha tenido que retirar, como digo, hacia el norte una parte del ejército. Parece ser que están intentando reorganizarse, reagruparse. Yo no creo que Putin haya renunciado a su idea inicial, simplemente que las circunstancias le obligan a hacer lo que está haciendo. Entonces, bueno, parece ser que la intención, según ellos, y como dice muy bien el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, que era un antiguo boxeador que lleva ya 8 años como alcalde de la ciudad, es un tipo muy interesante, pues decía el otro día: no os fiéis de Putin, no creáis a Putin. Putin volverá a intentarlo en Kiev. Hay gente que está volviendo a Kiev, les recomiendo que no vuelvan, la situación es muy insegura, y en cualquier momento, ayer mismo hubo explosiones en Kiev, quiero decir, en cualquier momento vuelve a intentarlo. Lo que ocurre es que no puede entrar en Kiev, porque Kiev es una ciudad absolutamente fortificada, porque han hecho un trabajo excepcional, lo mismo que en Odessa, y entrar en Kiev supone combatir calle por calle y destruir Kiev como ha destruido Mariupol, y destruir Odessa como ha destruido, por ejemplo, Kharkov. Y esto es muy complicado. Así que esa es la verdadera razón. Ahora dice que se va a concentrar en el este, en toda la franja del Donbass, es decir, el este, luego hacia el sur. Por eso necesita Mariupol, que está al sur, al borde del mar de Azov, que está totalmente destruida. La ciudad ya no existe, la han liquidado, aparte de las miles de víctimas, por supuesto, las 300 víctimas del teatro a las que asesinaron impunemente, que estaban refugiadas en el teatro de Mariupol. Bueno, luego está Gerson, y hay una ciudad ahí que se llama Mykolaiv, que es la que está haciendo un poco de bloqueo, y está también padeciendo muchísimo para que los rusos se acerquen a Odessa. Es la última ciudad antes de Odessa. Todos sabemos que Odessa es la pieza codiciada por Putin, es la salida al mar de Ucrania, es además, se conoce como la perla del Mar Negro, y lo que ha ocurrido en Odessa es un poco lo que ha ocurrido en Kiev. Que los maestros, los peluqueros, los profesores, los transportistas, los ingenieros, toda esta gente se ha ofrecido voluntaria para luchar por la ciudad, para defender su vida y su futuro, porque es lo que están defendiendo, su vida y el futuro de sus hijos. Entonces, ¿qué ha pasado en Odessa? Pues que se han inscrito en estas fuerzas voluntarias más de 70.000 ciudadanos, y la ciudad está fortificada. Entrar ahí es muy difícil. Puedes destruirla desde fuera, pero entrar ahí es muy difícil. Y ahí se han visto muy sorprendidos, porque también en Odessa hay un gran número de población de habla rusa. Todas estas mentiras de Putin, de que se les impide hablar en ruso, todo esto son mentiras. Así que lo tienen muy difícil.
y bueno, van a intentar establecer ese corredor que les permita llegar limpiamente a Crimea, digamos, sin tener que tocar, o sea, todo ese territorio que quieren tener ocupado hasta desde el norte hasta el sur, hacia Gerson, ¿verdad? Y Mariupol, el mar de Azov, y luego ya tener la vía libre sin ningún obstáculo, digamos, hasta el territorio ocupado también por ellos en 2014 de Crimea. Bien, aparte de todo esto, habla de negociaciones y bueno, de vez en cuando con la mediación turca se han sentado, han hablado, bueno, parece que hemos llegado a algún tema, algún acuerdo, algo. No sé, yo creo que Putin lo que trata con esto es de sembrar confusión. Y de hecho la ha sembrado. Hay confusión, no se sabe muy bien cómo va, en qué sentido va a evolucionar la situación, aparte de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo tengo para mí que es muy difícil que no vuelva a intentar su objetivo inicial, que es eso, como mínimo dividir al país y quedarse con la mitad. Ahora bien, esto de sembrar confusión pues funciona, porque si por un lado hablas de negociaciones y por otro lado estás tirando misiles y destruyendo ciudades y asesinando civiles, pues bueno, no sabe uno muy bien qué está haciendo este hombre, ¿no? Eso es como la viñeta aquella famosa del hermano lobo, que bueno, los más jóvenes no recordaréis, pero yo recuerdo muy bien, siempre la tengo siempre presente, que es el político dirigiéndose, arengando al final a la gente y diciendo, no, o nosotros o el caos. Y entonces la gente muy sensatamente responde, el caos, el caos. Y el de arriba, el político, lo está arengando, responde, nada, el caos también somos nosotros. O sea que Putin es las dos cosas, es el orden dictatorial y es también el caos. Y esto es lo que creo que está intentando sembrar ahora mismo. Así que, como dice el alcalde de Kiev, y dice también Zelensky y todos los responsables ucranianos, el expresidente Poroshenko, que por cierto habla muy buen inglés y habla mucho en las emisoras extranjeras, norteamericanas y británicas, no creáis a Putin, es un mentiroso compulsivo, dijo que no iba a invadir Ucrania y lo ha hecho. En fin, ahora dice que está retirando fuerzas y realmente lo que está haciendo es reagrupar sus fuerzas e intentar poner orden en el caos interno que tiene. Bien, bueno, pues aparte de esto hay un grupo, el famoso grupo Wagner, estos mercenarios que ahora mismo están instalados en el este, en el Donbass, que los han llevado a combatir allí. Son bueno, pues una especie de unos asesinos, y bueno, pues como las fuerzas chechenas que también están ahí metidas, son gente a la que Putin ha movilizado para que siembren aún más el terror entre la población civil. Ya hemos visto cómo los corredores humanitarios a veces los abren, a veces los bloquean, cómo han asesinado a gente que iba en coches que estaban claramente identificados como ocupados por civiles. Bueno, sabemos cuál es la forma en que los rusos llevan a cabo las guerras, es decir, no conocen ningún límite, no hay ninguna barrera moral, no hay civiles, atacan todo y lo destruyen todo, les da igual, escuelas, yo qué sé, guarderías, hospitales, maternidades, teatros, es igual, no tienen ningún límite moral a la hora de asesinar. Bueno, ayer sí que se produjo una situación curiosa. Bueno, no sé si habéis visto, y desde luego es impresionante, las imágenes obtenidas por drones de por ejemplo, la ciudad de Mariupol antes y después. ¿Cómo era Mariupol? Una ciudad hermosa, portuaria, unos 500.000 habitantes, y ¿a qué la han reducido las tropas de Putin? Por cierto, el mismo general que está destruyendo Mariupol es el que destruyó antes Alepo y Grozny, es el mismo sujeto.
Bien, pues las imágenes son verdaderamente escalofriantes. No queda nada. Es decir, la ciudad ha desaparecido. El otro día veía un reportaje que hicieron sobre unas profesoras en Mariupol, en una escuela de la ciudad, la escuela número 5 creo que es, y las profesoras decían que ellas no se iban a mover de allí. Y bueno, pues los periodistas de Sky News han luego intentado establecer cuál ha sido el destino de estas profesoras, y ha resultado que una de ellas consiguió huir de la ciudad, pero la otra murió en los bombardeos. Y decía a una familiar suyo que estaba enterrada en el patio de su casa, como muchísima gente. Eso, si no son cadáveres que están por las calles todavía sin poder enterrar. Bueno, lo cierto es que también está Irpin, que también está destruida. En los alrededores de Kiev la destrucción es brutal, pero es verdad que las fuerzas ucranianas, por ejemplo, esta ciudad Irpin, han hecho una contraofensiva y la han recuperado de nuevo para Ucrania. Es decir, que los ucranianos no solo se defienden, sino que también contraatacan y tienen éxito sobre el terreno. Y eso es muy importante, porque cuanto más fuerte sea Ucrania, cuanto mejor armada esté y mejor combata, tenga mejor disposición para combatir, mayor será su fuerza en la mesa de negociaciones. Porque aquí puede haber un problema muy serio. Parece ser que los ucranianos, yo he escuchado a su ministro de Exteriores, a Kuleva, también a Zelensky, habrían ofrecido a los rusos una especie de moratoria sobre Crimea de 15 años, es decir, que el estatus de Crimea siguiera tal cual y se fuera negociando a lo largo de estos 15 años. Yo creo que en la esperanza de que Putin se largue o alguien lo eche y cambie la situación interna dentro del Kremlin. Bueno, y también dejar aparte la discusión sobre el Donbass, es decir, dejar el Donbass ahí, dejarlo reposar esa cuestión como la de Crimea, y luego negociarlo por la vía diplomática. Bien, esto y por supuesto que las tropas rusas se retiren del país y que Ucrania tenga unas garantías de seguridad de que los acuerdos se van a respetar, no como hasta ahora. Entonces, entre esos países garantes pues estaría Turquía, estaría Alemania, estarían los Estados Unidos, estaría Francia, etc. Esa parece ser la propuesta ucraniana. Pero esta propuesta de Zelensky, yo entiendo, porque Zelensky está viendo cómo se destruye el país. Hace poco los economistas ucranianos han valorado solo lo destruido hasta ahora, y sigue en 63.000 millones de dólares. El inicio de la reconstrucción del país, podéis imaginaros que es algo, es inimaginable en la situación. Bien, entonces claro, Zelensky viendo esto dice, hay que llegar a un acuerdo aquí, y tengo que sentarme, venga a insistir en que quiere sentarse personalmente con Putin. Pero hay bastante polémica interna de ucranianos que dicen que de ninguna manera, que Ucrania no puede ir a la mesa de negociación planteando estas propuestas, que no hay que fiarse de Putin, que Putin firmará esos acuerdos y luego no los respetará y volverá, y será una amenaza permanente. Entonces ahí Zelensky, bueno, aunque tiene un gran apoyo y la población desde luego en cabe duda de que está con él, pero sí que políticamente tendrá alguna cuestión que resolver en torno a cuál es el objetivo final de Ucrania en estas negociaciones, que por supuesto se van a celebrar, y esto acabará en una mesa de negociación, pero como digo, tendrá que acabar en una situación de fortaleza dentro del campo de batalla. Si no, no hay nada que hacer. También es cierto que hay quien dice que mientras Putin siga en el poder va a ser muy difícil que se llegue a ningún acuerdo, o que ningún acuerdo al que se llegue sea respetado. Yo estoy bastante de acuerdo con esa tesis. Es muy difícil que estando ahí este sujeto, este dictador, este salvaje, digo salvaje pero vamos, creo que es un calificativo injusto con los salvajes, ¿verdad? O lo que entendemos como salvaje. Este sujeto, mientras esté ahí, va a ser muy difícil, porque para él Ucrania no existe, Ucrania no es un país, Ucrania es una parte más de la gran Rusia, y por lo tanto no tiene derecho a existir, y él tiene todo el derecho del mundo a ocuparla y a poner ahí sus botas y a destruirla si es necesario.
Hay que decir también que si hay un factor de unidad nacional en Ucrania, este factor se llama Putin. Es decir, Putin ha hecho más por la unidad y la identidad nacional de Ucrania que ningún otro. Eso es lo cierto, eso es lo que este señor ha conseguido. Pero la verdad es que fiarse de un personaje como él es francamente cuesta fiarse de él. Bien, pues vamos a ver cómo va evolucionando todo esto. Ayer hubo una novedad, y una novedad importante. De hecho, por ejemplo, Sky News interrumpió la emisión para contar la noticia. Parece ser, yo escuché por la noche al ministro de Exteriores, luego al Ministerio de Defensa, no confirmaron la noticia. La noticia era que unos helicópteros habían cruzado la frontera entre Ucrania y Rusia a unos 40 kilómetros de Kharkov, es decir, en el sur de Rusia, pegado a la frontera ucraniana. Entonces unos helicópteros habían entrado allí y habían bombardeado unos enormes depósitos de gasolina, que es lo que sistemáticamente ha hecho, por ejemplo, Putin en Ucrania, bombardear depósitos de gasolina. Entonces, bueno, parece ser que esos helicópteros podrían ser ucranianos, que los ucranianos, sabiendo que hay ejército ruso en esa zona y que se tiene que reabastecer, entre otras cosas, de gasoil y todo esto, decidieron intervenir y decir: oiga, usted está destruyendo nuestro país, porque no podemos ir nosotros al suyo y destruirle unos depósitos de gasolina. Es decir, nosotros no vamos a atacar a civiles, vamos a atacar este objetivo que está favoreciendo que sus fuerzas se realimenten y se reagrupen para volver a entrar en nuestro país a sangre y fuego. Bueno, pues como digo, Ucrania no ha confirmado que esta intervención sea de su ejército, pero podría ser que así fuera. Si es así, hablan de escalada, de tal. Yo no creo que sea, creo que es una situación puntual y que con esto Ucrania demuestra: podemos entrar, no tenéis vuestro espacio aéreo suficientemente protegido, nuestros helicópteros volando bajo han entrado 40 kilómetros en vuestro territorio, o 30 kilómetros, y os hemos hecho esta avería. Así que ojito. Bueno, pues nada más, aquí termino. Ya veis que, bueno, he intentado un poco, pues, resumir. Bueno, sí quería hacer un último apunte. Y me voy a extender un poquito, pero bueno, este Putin, inicialmente cuando desapareció, es decir, cuando la Unión Soviética se fue, digamos, al carajo, él era agente del KGB, como todos sabéis, y estaba destinado en Dresde. Bueno, el caso es que al ver el derrumbe de la Unión Soviética, es algo que él nunca ha aceptado. Él dice que la disolución de la Unión Soviética es ilegal, pone en cuestión todo el proceso, todo este proceso, y se está viendo como y además lo dice y lo vuelve a decir y lo repite. Es una obsesión para él. Esa caída de la Unión Soviética para él fue no solo catastrófica, sino ilegal. Bueno, pues resulta que este señor vuelve a su ciudad natal, a San Petersburgo. Allí se convierte en teniente de alcalde con el corrupto alcalde de San Petersburgo de la época. No recuerdo su nombre, pero era extraordinariamente corrupto. Bueno, y él también, pues Putin, aprovecharse. Sabemos que es ahora mismo uno de los hombres más ricos del planeta. Bien, después de esto consigue trabajo en la administración en Moscú. Cuando el alcalde de San Petersburgo pierde las elecciones, se queda sin empleo y se va a Moscú, consigue un empleo. Este empleo, dentro de lo que es el complejo del Kremlin, se lo consigue un señor que se llama Anatoly Chubais. Este Chubais, que ha estado con Putin hasta ahora, hace un par de semanas salió del país en desacuerdo con la guerra de Ucrania, mostró su desacuerdo y salió corriendo del país. Parece que está en Turquía, por si las moscas. Ya sabéis que Putin es muy aficionado a cargarse a sus oponentes, incluso a alguien como Chubais, que, vamos, ha sido de alguna manera su padrino. Bueno, entonces llega un momento en que se acerca mucho a Yeltsin. Yeltsin estaba, digamos, en las últimas. Era un hombre, no había más que verle, totalmente acartonado, alcoholizado,
con una dificultad de movimientos enorme, estaba en una situación crítica de salud, incluso de salud física y de salud mental. Entonces no se le ocurre nada mejor a Yeltsin que nombrar primer ministro a este Putin, que antes había sido jefe del FSB, de los servicios secretos, también nombrado por Yeltsin. Bien, Yeltsin tenía el segundo de a bordo suyo, se llamaba Boris Nemtsov. Este Boris Nemtsov en todas las quinielas estaba como su sucesor. No de ninguna manera aparecía Putin como su sucesor. Pero Yeltsin, en ese giro que da de última hora, decide nombrar a Putin como primer ministro, es decir, lo saca de la dirección de los servicios secretos del FSB y lo lleva a ser primer ministro. Y con un presidente como Yeltsin podéis imaginar que el primer ministro tenía muchísimo poder. Entonces ya, bueno, a partir de ahí empieza la rueda. De hecho, en las primeras presidenciales que gana Putin, se ve a la familia de Yeltsin. Hay un documental de 3 capítulos muy bueno, Movistar. Se ve a la familia de Yeltsin esperando a él, a su mujer, a su hija, esperando a recibir la llamada de Putin diciéndole: he ganado, gracias, gracias a ti estoy aquí. Jamás la recibió. Putin no llamó a Yeltsin. Y ahí se veía la categoría, la catadura de este sujeto. Bien, resulta que el que se queda fuera de la quiniela y fuera de la sucesión es Boris Nemtsov. Este Boris Nemtsov resulta ser un demócrata, empieza a oponerse con muchísima firmeza a Putin y a ser verdaderamente una enorme molestia para el Kremlin, porque es un tipo con mucho carisma, muy popular, y arrastra a muchísima gente tras de sí. Un poco ahora como el caso de Navalny, ¿no? Al que tienen, por cierto, encerrado en una cárcel de alta seguridad, y la última condena que le han impuesto es de 9 años de cárcel, para que os hagáis una idea. Bien, pues a Nemtsov, después de que Nemtsov se opusiera a la invasión de Ucrania en 2014, ya está absolutamente probado que quien asesinó a Nemtsov, quien organizó todo, fueron agentes de los servicios secretos rusos. Se ha probado cómo le siguen, cómo se montan en los mismos trenes que él, cómo van a los mismos sitios que él durante un año, hasta que lo asesinan ni más ni menos que en una de las zonas más protegidas de Europa, es frente a los muros del Kremlin. Cuando está pasando uno de los puentes que hay frente a los muros del Kremlin, vienen unos tipos en un coche y le pegan 4 tiros por la espalda y lo matan. Como digo, esto fue en marzo de 2015. Y ya os digo, en frente, o sea, para más recochineo ya, con más crueldad y diciendo: has visto lo que te voy a hacer, justo enfrente de la casa de Putin, digamos, en una zona, como digo, llena de cámaras y absolutamente llena de agentes de seguridad, secretos y no secretos. Ahí asesinan a Nemtsov, que, como digo, era un líder, un gran líder, un demócrata, y que estaba realmente haciendo daño a Putin. Bueno, Putin tiene la desfachatez, es decir, la desvergüenza de salir luego diciendo que, bueno, que esto está muy mal, que van a coger a los responsables. De hecho, detienen a un grupo de chechenos, los condenan, pero se sabe ahora, y se sabe a ciencia cierta, hay un reportaje, un documental de la BBC que lo deja muy claro, quiénes fueron, incluso con nombres, y los asesinos de Nemtsov, y todos sabemos. No hace falta ser muy listo para saber de quién fue la orden de asesinar a este político. Ya quería hablar algo de Nemtsov y recordarle, porque se han cumplido ahora 7 años de su asesinato, ya digo, en pleno centro de Moscú. Bueno, pues nada más, aquí termino. Ya me he extendido muchísimo, veo que llevo casi 1 hora hablando sin parar, pero como llevaba mucho tiempo sin hacer vídeo, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Y además seguro que luego cuando repase se me han olvidado la mitad de las cosas. Hay que decir también, y digo lo último, que Zelensky dice que cualquier acuerdo al que se llegue en la mesa de negociación tendrá luego que ser sometido a referéndum y tendrán que decidir los ucranianos si lo aprueban o no. ¿Vale? Bueno, como digo, por favor, suscribíos, que tener suscriptores hace mucha ilusión y no cuesta nada. Y si tenéis, así os llegarán las notificaciones. Y si mi vídeo os ha gustado, pues ya sabéis, le dais a me gusta, ¿vale? A me gusta, y el comentario que tengáis que hacer, pues adelante, yo encantado de recibirlos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, buen fin de semana, aunque haga mucho frío,
y hasta la próxima. Espero no tardar tanto en volver a hacer otro vídeo. Adiós, gracias, muchas gracias.